Don Luis Diego, valoraciones de lo visto el día de hoy en todo el resumen de tanto la comparecencia de la mañana como la de la tarde. ¿Quedan satisfechos ustedes con las respuestas obtenidas hasta el momento y en el caso tanto de DECRA como la pista del aeropuerto Daniel Oduber? Habían dos escenarios: que no hablara del todo, hiciera un pronunciamiento y no hablara del todo, pero vieron ustedes y vieron los costarricenses que sí hubo una apertura de parte de don Luis. No a todos, pero a algunos les contestó, no de forma extensa, pero por lo menos extrajimos información importante, ¿verdad? Si me pregunta a mí, en resumen, ¿qué absorbí y qué puedo decirle a ustedes como prensa, Costa Rica, para lo que se viene en el proceso de investigación? Pensábamos que íbamos cerrando con él, pero ustedes vieron que se abrieron algunos actores que no teníamos ubicados, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí me deja dudas las actuaciones de don Luis. Lo tengo que decir claramente, me dejan dudas. ¿Por qué? Porque él dice, mire, yo no tuve nada que ver, era el ministro, me dijeron algunos diputados acá, era el ministro, él firmó el decreto. Si no estaba tan de acuerdo, ¿por qué firmó el decreto? Yo le pregunté, ¿lo embarcaron? No me contestó, se estuvo. Hubo presiones, no nos contestó. Entonces, pero cuando usted firma el decreto, cuando usted sabe que en el CNE, en la Comisión Nacional de Emergencias, no tiene injerencia, pero dice que ahí es donde se gestó todo. Pero cuando echamos un poquito para atrás, y yo no sé si todos entienden el debido proceso, pero eso salió de Aviación Civil, que era el rector del aeropuerto. Ahí se hace una serie de informes que luego dicen que se alteran los informes, lo dicen los ingenieros de adentro. Lo dicen los ingenieros y dicen, claro, nos cambiaron lo que decía, ya no dice esto, dice otra cosa. Y eso justificaba el nexo causal y adicionalmente justificaba por qué en la pista había un deterioro de la vida útil, por ejemplo. Luego subimos a la Comisión de Emergencias y ahí reciben esa información. Esa es la base teórica, técnica y ¿verdad? Que genera toda la información para el decreto. Entonces a mí, en esa parte tengo que decirles que me quedan dudas. Sí coincido con él, que, y lo hace bien, mete al CNC como un actor, ¿verdad? Repito, él no se podía desligar, pero en sí hay detalles que se dan dentro del proceso de la Comisión Nacional de Emergencia. Él habla de un abogado, no recuerdo el apellido, creo que era Mora Castro, donde dice que ese abogado era de la Comisión Nacional de Emergencias, que tuvo que ver con toda la justificación del plan que ahí se manejaba. Y cuando digo el plan era el documento, era el plan, no sé el nombre ahora, perdón, era el plan de desarrollo del proyecto. En ese plan de desarrollo el señor dice, miren, ese abogado fue el gestor de todo eso, y en ese plan se recoge toda la información de abajo que viene de Aviación Civil, termina estando en ese documento. Se dice en un informe que ustedes tienen acceso y nosotros leímos, de que no había información suficiente para poder decir que había la causalidad de ese efecto de Boni, pero se sigue avanzando y el ministro también está informado. Y la presión en la Comisión Nacional de Emergencias, que habíamos dicho que era mucho del ministro, ahora tiene nuevos actores, según el ministro Amador. Entonces, esa parte queremos realmente revisarla. Y por último, me parece a mí, y se lo digo con mucha claridad, el presidente Chávez tiene que hacer una serie de aclaraciones. Ustedes como prensa deberían buscar esas respuestas. Él dice que había presiones indebidas del mandatario. Él lo dice así, tal cual. Impropia fue la palabra que usó, ¿se acuerdan? Segundo, dijo que en esas presiones habían intereses de colocar a Pedregal con el tema del precio. Acuérdense que cuando usted hace una licitación, usted tiene tiempo, precio y costo y experiencia. Todo eso es un solo paquete. Entonces muchas veces habría que ver entonces qué pasó de previo cuando se definió el cartel, pero lo quitan por un famoso traje a la medida, y el presidente habla de Pedregal, y habla de Pedregal, y habla de Pedregal. No hablo yo, habla el presidente, y don Luis Amador dice que ahí hay detalles de intereses de parte del presidente de la República. Y al final él dice también que lo quita por un capricho, el presidente lo quita por un capricho. Entonces, ¿es por un capricho o por una actuación? Una actuación que estuvo mal. Entonces, me parece a mí que hoy tenemos más información. Creo que el caso sigue avanzando, está judicializado, está clarísimo, está judicializado. Es un caso país, porque es la ventana más importante de turismo en Guanacaste, que se cierra, se abre, se cierra, se abre por un desorden administrativo, y terminamos teniendo un proceso arriba en un exministro y en un presidente
que terminan no uniendo cabos para poder uno decir, ah no, la obra fue fluida, la obra fue transparente, la obra fue fácil de ejecutar. ¿Por conveniencia de quién? De ustedes, los costarricenses. Entonces a mí me parece que por ahí hay mucho que responderle a Costa Rica. Y esta investigación no terminó en show. Ustedes vieron que yo lo controlé la relación entre doña Pilar y don Francisco y algunos compañeros y les dije, mire, bajemos. Y eso creo que después de una tarde extensa, una mañana larga, nos genera información importante.